entendemos que cada vez que el Espíritu presenta el Evangelio, es una oportunidad de que se nos abran ventanas de entendimiento. Los apóstoles de la iglesia del primer siglo, aún del segundo siglo, no tenían muchos mensajes diferentes a la hora de hablar. Hablaban todos en un solo canal. Si bien se presentaba el Evangelio, como decíamos recién, de diferentes maneras, pero todo tenía un solo canal, todo iba hacia un solo lugar. Y los oyentes de ese Evangelio, cuando escuchaban, cuando prestaban atención a lo que se predicaba en ese tiempo, esos oyentes tomaban el Evangelio que se les estaba predicando desde el Espíritu como algo, una oportunidad, como una manera de que se le presente ventanas de revelación, ventanas de entendimiento. Y amado, yo te convoco a que podamos ver, aunque quizás vos digas, esto que hablamos ya lo escuché, esto que hablamos ya lo sé, esto que se está exponiendo ya lo estudié, pero yo te propongo que hagamos como en esa iglesia primitiva, donde no había tanto Google, donde no había, en realidad no es que había tanto Google, no había Google, no había ni computadoras, la gente no tenía acceso a diferentes fuentes de información, entonces cada vez que se presentaba el Evangelio desde el Espíritu, había unas ganas de escuchar ese Evangelio como si fuera la primera vez que se oía. La realidad, amados, es que sería bueno que tengamos entendimiento sobre que cada vez que se nos presenta el Evangelio es una oportunidad de que se nos abran ventanas para poder comprender mejor, no teología, sino la vida del Hijo, ¿sí? Que podamos tener mayor entendimiento sobre la vida que se nos ha asignado. Y aunque a veces sea parecido lo que se presente, lo que se exponga, yo les garantizo que si es Evangelio, por más parecido que sea lo que ya se habló, tiene vida, y si tiene vida va a producir más y más vida, va a producir la posibilidad de que se nos activen las teclas necesarias en nosotros para que podamos ver con mayor claridad la vida del Hijo y que esa vida nos sea que nos sea revelada, que la podamos vivir y que la podamos manifestar. Todo va a depender de que cuando escuchemos el Evangelio, lo escuchemos como Evangelio. Necesitamos oír el Evangelio como Evangelio. Vos me podés decir, pero qué redundancia o qué obviedad. A veces escuchamos el Evangelio como letras, como escritura, como una enseñanza, como un conocimiento teológico nuevo que voy a tener, como algo que interpreté o que se va a interpretar de una manera distinta. Necesitamos oír el Evangelio como Evangelio, porque si lo oímos como Evangelio significa que lo estamos oyendo según lo que el Espíritu está hablando y no según lo que las letras están diciendo. Si es según las letras, yo les quiero decir, amados, que las letras no las vamos a poder cumplir ni llevar a la práctica nunca. Ahora la vida, sí, la vida del Evangelio, la vida de Cristo, eso sí es realizable y es a través del poder de su Espíritu. Así que todo depende de cómo escuchemos, va a ser lo que nosotros podamos vivir. No todo lo que se dice desde una plataforma, desde un púlpito o con una Biblia abierta es Evangelio. No todo lo que se habla es Evangelio. El Evangelio se emite y se recibe por el Espíritu. El Evangelio se discierne por el Espíritu. Y oro al Padre para que puedas discernir, ¿sí? No solo en esta exposición, no solo en las exposiciones que se hagan desde una perspectiva diferente, sino que cada vez que te posiciones para oír, que puedas discernir, y yo también pueda discernir lo que venga del Espíritu y lo que no venga del Espíritu. Si lo que se predica
Si la palabra que se predica viene del Espíritu y yo la oigo en el Espíritu, siempre vamos a oír evangelio. Evangelio es la expresión misma de Cristo, ¿sí? Y cuando se predica el evangelio, lo que se está haciendo es expresar la vida de Cristo en formato de palabras. Sea esa predicación mediante un micrófono y una cámara, sea esa predicación en un auditorio, sea esa predicación a través de un CD, sea esa predicación a través de un libro que estoy leyendo. Amados, el evangelio es la expresión de Cristo y se discierne desde el Espíritu. Es Cristo, cuando hay una predicación, evangelio es Cristo en formato de palabras. Ahora bien, dice Gálatas, vamos a estar muy bíblicos hoy y en los sucesivos miércoles, porque es necesario profundizar en la Escritura, ¿sí? Que tengamos mucha base escritural. Ahora, que tengamos base escritural no quiere decir que prediquemos evangelio. La base escritural sirve para que nosotros podamos tener una herramienta para evaluar si lo que me están predicando es evangelio. Pero la primera herramienta que se nos entregó para evaluar es el Espíritu, ¿sí? Así que lo que tendrían que estar haciendo quienes están oyendo es, en este momento, de estar diciéndole al Espíritu, permitime discernir, abrime el entendimiento, quiero oír evangelio y quiero experimentar evangelio y quiero expresar evangelio. Dice Gálatas capítulo 1, entre el 6 y el 9. En realidad no lo dice Gálatas, lo dijo Pablo, Dios le dijo a Pablo, Pablo le escribió a los Gálatas y acá quedó la carta plasmada y nosotros la vamos a leer, o parte de la carta. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. Pablo les está mandando una denuncia tremenda a los Gálatas. Y les dice, estoy maravillado de que se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice el apóstol Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les anunciamos, sea anatema, o sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Notemos algo. El apóstol Pablo dice, evangelio que habéis recibido. O sea, él al decir evangelio que habéis recibido está diciendo, ustedes recibieron a Cristo, entonces recibieron el evangelio completo. No es que Pablo les predicó la Biblia de tapa a tapa, de hecho no estaba escrita, ¿sí? Recién se estaba empezando a escribir todo el Nuevo Testamento. O sea, cuando Pablo les dice, recibieron, que nadie les predique un evangelio del que ustedes recibieron, él les está diciendo que nadie les predique un Cristo distinto, que nadie les venga a hablar de otro Cristo, que nadie los perturbe hablándoles de otras cosas que no tienen que ver con Cristo mismo. Eso es lo que les está diciendo Pablo, amado, y es lo que Dios hoy nos está llamando a entender, que nadie te predique otro Cristo. Vos y yo recibimos el evangelio completo el día que Cristo nos fue impartido por el Padre. O sea, el Padre nos impartió el evangelio, nos impartió a Cristo. Bueno, lo que estamos ahora es en un proceso de entendimiento de ese evangelio que nos fue impartido. El evangelio es la buena noticia de Dios, o sea, Cristo es la buena noticia de Dios. Ahora bien, para conocer la buena noticia es necesario conocer la mala noticia, porque si yo sé la buena noticia, pero nunca me enteré de la mala, la buena es una noticia más. Para yo tener una buena, no es lo mismo darle a alguien, ¿cuándo alguien recibe una buena noticia? Cuando antes tenía una mala, o sea, estás en bancarrota, pero ahora te traen
un maletín con una cierta cantidad de dólares. Vos decís, qué buena noticia, pero si no hubieras estado en bancarrota o si no hubieras estado necesitado de determinado capital, no tendrías buena noticia. La gente que ya tiene, cuando se le da, no lo valora. Entonces, tenemos que tener un entendimiento. Para que haya una buena noticia, previamente significa que había una mala noticia. Y vamos a hablar de la mala noticia, algunos aspectos de esa mala noticia. Primera de Pedro, el apóstol Pedro escribe, no voy a leer completo, sino que voy a leer la mala noticia. Primera de Pedro 2:9, el apóstol dice, aquel que los llamó de las tinieblas, o sea, mala noticia, estábamos en tinieblas. Después Pablo lo profundiza un poco más, o antes, pero vamos a ir por partes. También en el versículo siguiente, Primera de Pedro 2:10, Pedro dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, antes no habían recibido misericordia. O sea, vos fíjate qué noticia, ¿sí? Se está hundiendo el barco, se hundió el barco. Bueno, la buena noticia es que nos rescatan, pero la mala la tenemos que saber. Efesios 5:8, porque antes ustedes eran tinieblas. O sea, acá Pablo ya no dice estaban en tinieblas, eran tinieblas. Ya había un entendimiento diferente. Efesios 2:11 y 12 dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo, pésima noticia, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. O sea, Pablo pone Dios con mayúscula. No vamos a hablar todos los versículos donde se hace referencia a la mala noticia, porque no nos alcanzaría el día. Pero sí vamos a hablar de los principales. Dice Gálatas 4:8. Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. O sea, el mismo apóstol Pablo que dice que estábamos sin Dios, ahora dice, éramos esclavos de los que en realidad no son dioses, pero nosotros los pusimos como dioses. Y éramos esclavos de cualquier cosa que este sistema tenía a la mano. Cualquier cosa nos gobernaba, cualquier cosa nos dominaba. ¿Por qué? Porque el pecado y la muerte no habían sido vencidos. Nosotros estábamos en un lugar donde estábamos bajo el gobierno del pecado y bajo el gobierno de la muerte. Ahora bien, ese antes que se habla acá es antes del llamado, es antes de ser alumbrados, ¿sí? Antes de que el Padre nos convoque a ser participantes de su gloria, a que nos convoque a ser participantes de su cuerpo, a ser participantes de su vida. Este antes eran tinieblas, antes eran esclavos, antes no habían alcanzado misericordia. Ese antes es antes de ser alumbrados. Pero antes del antes, hubo un antes. Antes del antes, nosotros vivimos un antes. Estamos poniendo bases, ¿para qué? Para que si hay alguien que por primera vez se conecta y nunca conoció acerca del Evangelio, sepa que tuvo un antes, pero antes del antes había un antes. Y también sepa dónde, que lo vamos a desarrollar dentro de un rato, dónde estamos posicionados hoy. Pero para saber dónde estamos hoy tenemos que saber dónde estábamos ayer. Y para saber dónde estábamos ayer también tenemos que saber dónde estábamos antes de ayer. Antes del antes, es ese antes del antes, es el que nosotros necesitamos recordar. ¿Por qué? Porque recordando el antes del antes, vamos a recordar el diseño original. O sea, recién dijimos un antes, pero vamos al antes. Nosotros, ¿por qué necesitamos recordar el diseño original? Porque es hacia donde vamos, hacia donde estamos yendo.
El diseño original nuestro es el antes del antes. Hablaba hace poquito con un programador de computadoras y él me explicaba que hay determinados virus en la computadora que se activan cuando la computadora se enciende. Y por más que no cuando comienza el sistema operativo, Linux o Windows, ¿sí? ¿Vieron cuando aparece la ventanita o el loguito de... Todos los antivirus empiezan a operar a partir del que aparece el loguito, pero hay virus que tienen las computadoras que empiezan a operar antes. Antes, ni bien prendiste, ni bien apretaste la teclita, no son teclas, el botoncito que comienza la computadora a andar, ahí se activan determinados virus. Entonces, él me decía que muchas veces hay que trabajar para sacar los virus antes de que aparezca la ventanita del sistema operativo o el logo, porque el virus estaba antes, ¿sí? Bueno, nosotros estábamos antes, pero antes del antes, ¿sí? Aparece el verdadero antivirus. Estaba el verdadero antivirus y es donde trabajan los técnicos de computación o los programadores que realmente saben. Antes de que comience todo, porque es fácil decir antes, yo antes era y ahora soy, pero hubo un antes del antes de contaminarme con el virus de Adán, antes de que la humanidad se contamine, hubo un antes. Y ese antes es el que tenemos que recordar porque hacia allá es hacia donde estamos yendo. Si estarían acá, yo diría que digan dos cosas. Posición natural y posición eterna. A los que están acá ya lo dijeron, pero es posición, y si estás en tu casa hablas y estás solo, preferible parecer loco, pero que te quede afirmado este concepto. Posición natural y posición eterna. ¿Cuál es la posición natural? Es la posición de las personas desde la concepción, o sea, desde que se juntaron el óvulo con el espermatozoide, hasta que fuimos alumbrados. Esa es una posición natural. Ese es el antes, ¿sí? Es nuestra posición natural. Hombre natural. Hombre que está ajeno a Dios. Hombre que no tiene acceso a Dios. Hombre que es gobernado por cualquier Dios. Dios con minúscula. Hombre que era tiniebla, hombre que estaba muerto. Esa es la posición natural. El hombre nacido de mujer, pero previamente concebido por, la realización de papá y mamá. ¿Sí? Entonces, ese es el hombre natural. Esa es la posición natural. Dice el apóstol Juan, en los primeros versículos, dice, Juan 1, 12 y 13, pero a todos los que le recibieron, o sea, posición, esto te está hablando hasta el alumbramiento, a todos los que le recibieron les dio derecho a llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Está hablando que a todos los que eran naturales y lo recibieron, se les dio esta posibilidad. A partir de esta posibilidad pasaron a ser nacidos de Dios. Acá fueron alumbrados. Amados, estamos sentando bases, ¿sí? Bases. Juan, entre el 5 y 6 del capítulo 3, dice una respuesta del Señor a el principal de la sinagoga, a Nicodemo. Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, hombre natural, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, hombre alumbrado, cuando digo hombre y mujer, ¿sí? Alumbrado, Espíritu es. Santiago, el apóstol Santiago, entre varias de las cosas que clarificó en su carta, en el capítulo 1, verso 18,
dice, en el ejercicio de su voluntad, está hablando de Dios, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿A quiénes hizo nacer? A los que ya habían nacido. A los que ya habían nacido de voluntad de hombre y de mujer, los hizo nacer por la palabra de verdad para que fuésemos las primicias de sus criaturas. O sea, la palabra de verdad es Cristo mismo, nos hizo nacer en Cristo. Pero previamente habíamos nacido, ¿sí? Si no habías nacido, no podés volver a nacer. Primera de Pedro 1:23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible. Hombre natural nació de una simiente corruptible. El antes era una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Nuevo nacimiento nos dio la posibilidad de acceder a una herencia incorruptible. Tenemos una previa, ¿sí? Una simiente que es incorruptible y vamos a dejar una herencia incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿sí? No me voy a meter en temas profundos, pero cuando Dios habla de nacidos, ¿sí? Habla de que Él nos hizo nacer, no está hablando de papá y mamá. Papá y mamá nos pudieron haber traído en cualquier contexto. La idea era que nazcamos, pero para volver a nacer, porque hubo un antes del antes. Y al haber habido un antes del antes, el antes, recuerden, es la vida natural, pero antes había un antes. Y por eso tuvimos que venir a la vida natural, para volver al antes, del antes. La posición eterna en la cual estamos hoy, a partir de haber nacido de nuevo, se divide en dos, ¿sí? O la hemos dividido en dos, mejor dicho, nosotros para hacerlo más pedagógico. No es que la Biblia te va a decir, la posición eterna se divide en dos, pero está implícito en la Escritura y además necesitamos hacer una pedagogía, porque hoy estamos enseñando. Y la posición eterna se divide en dos, la posición original y la posición actual. Recuerden, nosotros tenemos una posición natural y una posición eterna. La posición natural ya la hablamos recién. La posición eterna la dividimos en dos. La posición original, que es donde estábamos antes, del antes, y la posición eterna, que es donde estamos ahora. Vamos a ir a la posición original. ¿Por qué necesitamos? Lo reitero, necesitamos saber la posición original para que nosotros sepamos hacia dónde estamos yendo. Ahora, que lo sepamos escrituralmente no significa que nos acordemos. Lo que estamos haciendo es activar el recuerdo de la memoria eterna que nos fue impuesta o que nos fue dada a partir de la resurrección, ¿sí? Cuando fuimos resucitados en Cristo, se activó esa memoria eterna para recordar dónde estábamos. El hombre vino al mundo y se murió. El hombre no nació, se murió. El hombre vino al mundo y se murió porque el pecado lo mató. Pero en Cristo resucita. Y esa es la gran noticia que nosotros tenemos. Romanos 8:29. Posición original, ¿sí? A todos los que necesiten después los versículos se los vamos a pasar. Quédense tranquilos porque hay que andar anotando y ahora vamos a decir unos cuantos. Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo. Antemano, ¿sí? Antes, del antes. No son los que estaban naturalmente, son los que estaban antes del antes. Romanos 9:23. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. ¿Sí? Nos preparó de antemano. Preparó, había una preparación de antemano antes del antes. Romanos 11:2.
Dios no ha desechado a su pueblo. Acá está hablando específicamente de Israel, pero vamos a hacer referencia a lo que dice. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Efesios 1:5 dice, nos predestinó antes del antes para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Por eso el Señor después dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Claro, porque había una realidad. No nos hizo nacer y automáticamente fuimos hijos. Nos hizo nacer, nacimos muertos, ¿sí? Y ese nacimiento fue para que volvamos a nacer en Cristo, para que volvamos al diseño original. Efesios 1:11 dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Predestinados, ¿sí? Predestinados porque estábamos antes, del antes. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y por último, segunda de Tesalonicenses 2:13. No le dan las manos a multimedia. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor. Porque Dios, este es tremendo, Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe, ¿en qué? En la verdad. O sea, Dios nos escogió desde el principio. ¿Para qué? Para que cuando nos alumbre nuevamente, nosotros seamos santificados por el Espíritu y por haber creído en la verdad. Ese antes del antes, que es nuestra posición original, hace tomar relevancia a una palabra muy hablada. Y qué bueno que podamos vivir en esta palabra, que no vamos a desarrollar mucho hoy, porque lo que estamos haciendo hoy es plantar bases, y por eso tanta escritura, pero no vamos a desarrollarlo mucho hoy, pero es bueno que podamos saber sobre esta palabra. Y es esa palabra que tanto hemos hablado, hemos escuchado, pero que tan poco vivimos, porque si la viviéramos como deberíamos vivirla hoy día, esto sería una realidad superior en todos los ámbitos y no habría tantas enemistades. El mundo está agrietado porque la iglesia está agrietada al no conocer esta palabra, no desde el conocimiento intelectual, sino desde la revelación del Espíritu. Y recordemos que revelación es cuando empezamos a vivir lo que el Espíritu nos permite vivir en el alma, ¿sí? Revelación es completa cuando lo que vimos lo estamos viviendo. Y lo que tenemos que empezar a trabajar y vivir, y por eso la idea de hacer base en esto, es en el entendimiento de la palabra reconciliación. Nosotros teníamos una posición original, pero vinimos a este mundo a una cobertura de sistema que estaba enemistada con Dios. O sea, no se puede reconciliar algo que antes no estuvo bien, ¿sí? Y que después se peleó. Cuando alguien tiene que reconciliar a alguien es porque antes eso de alguien estaba bien, ¿sí? No estaban
peleados, pero de repente hubo una enemistad, hubo una separación. Adán produjo una separación, ¿sí?, del hombre con Dios, y todo hombre que nace en esa separación. ¿Hasta cuándo? Hasta que es alumbrado. Y cuando es alumbrado se produce en el espíritu la reconciliación. Empieza el proceso de volver al diseño original, de volver al principio, de volver al antes del antes, ¿sí? En el espíritu la reconciliación es una realidad instantánea. Ahora, eso tiene que ser una realidad en el alma, y es hacia donde estamos trabajando. Dice Colosenses, Pablo le dijo a los colosenses, capítulo 1, entre el 21 y el 22, Colosenses 1, 21 y 22, acá estoy viendo que algunos dicen que se corta. Amados, desde acá estamos transmitiendo a pleno, tengan paz. Quizás el problema lo tenés en casa con internet, ¿sí? Ahí es donde hay que revisar. Colosenses 1, 21 y 22. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. Eran enemigos, extraños, hacían malas obras, pero ahora los reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, fuimos reconciliados. Efesios 2:13. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Se necesitaba, amados, una reconciliación porque se había producido una separación. Y esa reconciliación solamente la podía dar alguien que podía estar en los dos planos. Uno que entendía a Dios y uno que entendía a los hombres. Un árbitro que entienda a las dos facciones. Un árbitro que entienda de los dos lados. Esto es lo que vio Job cuando dijo, vos no me entendés y yo no te entiendo. Necesitamos uno en el medio que sea mediador entre nosotros. Por eso Él es el mediador. Entonces solamente un mediador podía producir una reconciliación. Y ese mediador fue el Señor en la cruz. A partir de ahí nosotros pudimos estar reconciliados con el Padre. Y toda persona que accede a la posibilidad de, o mejor dicho, toda persona que cree accede a la posibilidad de volverse en amistad con Dios. Porque todo lo anterior, por más hermoso, bueno, lindo que sea, y por más obras de caridad, y por más obras de generosidad, y por más obras buenas que haga el hombre, amado, todo eso según la Escritura son malas obras. Dios no presta atención a esas obras. Dios lo único que presta atención son las obras a partir de que el Hijo ha sido impartido en cada uno de nosotros. Así que se necesitaba una reconciliación porque se había producido una separación. El profeta Ezequiel fue uno de los que habló de esto. Muchos hablaron, pero vamos a elegir algunos textos que a veces no son tan comunes, ¿sí? Por una cuestión simple y meramente pedagógica. Ezequiel 34:12, Ezequiel 34:12, decía el profeta, como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, habíamos sido dispersados, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersadas, un día nublado y sombrío. El día nublado y sombrío
fue el día en el cual Adán determinó que tenía voluntad propia para hacer lo que él quería con lo que Dios le había entregado. Ese fue un día oscuro y sombrío. Ese día todos nosotros morimos. Dice Mateo 18:11, buena noticia. Acá teníamos la mala, pero viene el Señor Jesús y da la buena noticia. Muchachos, el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Si se había perdido es porque en algún momento estuvo. Sí, o sea, yo lo que pierdo es lo que tuve. Perdí la billetera, pero antes la tuve. Perdí plata, pero antes la tuve. Perdí a mis hijos, pero antes los tuve, dijo el Señor. ¿Y dónde estábamos? En el antes del antes. Estábamos en Él, y esta es la excelente noticia. Estábamos en Él y volvimos a Él. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, esta es una buena noticia de los que a veces se equivocan. Yo sé que ustedes no, pero yo sí, a veces le erro. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto, ¿sabés qué noticia buena es esto? No iba a predicar, iba a hacer toda enseñanza. Pero, ¿sabés qué buena noticia es esto? Que Dios no va a desistir. Porque ya que te encontró, no te va a volver a perder. Se va a jugar todos los cartuchos. El Espíritu constantemente va a estar hablando. Y golpeando. Y diciendo, déjame pasar, derribemos argumentos, porque yo necesito que vos entiendas reconciliación, entienda que estamos reconciliados, entienda que no estoy peleado con vos, entiendo que yo no estoy peleado con nadie, ya todo lo que había que solucionar lo solucioné, entendelo, y si te seguís errando, bueno, seguí perseverando, iba a decir participando, eso no, seguí perseverando, porque la idea del Espíritu es que estando reconciliados, seamos salvos para vida y no ser descartados. Dios no es esquizofrénico. Dios no es que un día te rescata, mañana te desecha. Dios un día te rescató y mañana te quiere volver a rescatar. Y pasado te quiere volver. ¿Y de quién nos quiere rescatar? De nosotros mismos. El antes del antes nos recuerda el diseño original. Pero ¿qué pasó? La resurrección de Cristo nos habilitó a todos nosotros para vivir en ese diseño. La muerte de Cristo, de Jesús en la cruz, determinó y publicó por todos lados lo que ya todos sabíamos, o lo que ya se sabía, o lo que la creación sabía, que el hombre estaba muerto. Lo que hizo la cruz fue certificarlo, es decir, están todos muertos. Fue el diario del domingo. ¿El diario del domingo cuál fue? O del sábado a la noche, si te gusta más. Están todos muertos. Pero el diario del domingo dijo, están todos resucitados. Porque fuimos a buscar al que estaba muerto y no estaba más. ¿Y sabes qué? En ese ir a buscar al que estaba muerto en la tumba, nos fueron a buscar a todos nosotros. ¿Y sabés qué pasó? No nos encontraron. ¿Sabés por qué? Porque habíamos sido todos levantados y resucitados juntamente con Él. Eso es lo que pasó en la cruz, amado. Y por eso nos sentaron en lugares celestiales juntamente con Cristo, porque se reconcilió con nosotros. Y dijo, oh, estamos reconciliados, vení, sentate acá. Mirá cómo miro yo. Empecemos a vivir como vivimos nosotros. Ahora, la cruz nos dio la posibilidad de vivir en el amor de Dios. De vivir en ese, más que la cruz, la resurrección nos dio esa posibilidad. Ahora, amados, que nos hayan dado la posibilidad no quiere decir que lo estemos viviendo. Todo lo que sea una realidad de Dios no significa que hoy nosotros estemos viviendo esa realidad. Para Dios es una realidad, el tema que lo sea para nosotros. La resurrección nos habilitó para vivir en el antes del antes, en el diseño original. La resurrección nos dio la posición actual. ¿Se acuerdan que dijimos? La posición eterna y la posición
actual. La posición eterna es general, la posición original y la posición actual. Efesios 5, 8 y 9 dice, ahora lo vamos a leer completo, recién leímos la mala noticia nada más, pero ahora lo vamos a leer completo. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. O sea, acá viene la parte de están habilitados para vivir según el diseño. Y viene la propuesta. Ya que eran tinieblas y ahora son luz, anden como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y hoy no vamos a desarrollar estas tres palabras, pero en las sucesivas charlas que vamos a tener desde acá, desde una perspectiva diferente, vamos a desarrollar, porque cada una de estas palabras demanda un programa. Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, ahora la han recibido. Esto te posiciona, pero hay un aviso, es un ¿para qué? O sea, están habilitados para estar en esta posición, pero la función de la habilitación es para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó. ¿Y cómo se anuncian las virtudes? ¡Vengo a anunciar las virtudes! No, las virtudes se anuncian expresándolas. Con las virtudes manifiestas en nuestra alma, siendo una realidad en nuestra alma y expresándolas. Efesios 2, 4 y 6 dice, recién leímos la mala noticia, ahora vamos a leerla completa. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aclara, por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios hizo todo lo que prometió para que su diseño sea una realidad. Todo lo que fue prometido por los profetas fue cumplido en Cristo. Él hizo todo, absolutamente todo, para que su diseño sea una realidad. Nos posicionó en Él y sembró a Cristo en nosotros. Nos posicionó y sembró a Cristo en nosotros. Nuestra parte es que Él en nosotros sea una realidad cotidiana. Nosotros en Él ya es una realidad. Nosotros en Cristo ya estamos posicionados, ya nos arrancaron. La resurrección nos arrancó de donde estábamos. Ahora, Él en nosotros es nuestra tarea. Él en nosotros cada día más real, cada día más efectivo, cada día más visible, es nuestra tarea. Primera de Corintios 15:49. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, ¿cuándo? Antes. ¿Antes qué imagen trajimos? La del terrenal. Cuando nosotros nacimos, ya trajimos la imagen del terrenal. Hola, ¿cómo te va? Soy el terrenal. Mira para una película, el terrenal. O sea, esa es la imagen que trajimos, la imagen del terrenal. Pero ahora está la certeza, no es una promesa, es una certeza. Porque el Señor sabe que habiendo puesto a Cristo en nosotros, nos da una certeza. Tal como hemos traído la imagen del terrenal, la imagen, eso es en japonés, la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Por qué? Porque, y lo voy a decir tipo versito, traeremos la del celestial porque estamos volviendo al original. ¿Sí?
No me copien el versito y no me lo hagan placa. Si van a hacer la placa, pongan que lo dije yo. Traemos la del celestial porque estamos volviendo al diseño original. Segunda de Cristo 3:18, la acabo de inventar. Segunda de Corintios, amados, entiendan, debo haber dado por lo menos 20 versículos bíblicos. Una vez cada tanto se puede equivocar el que está acá. Y aparte justo con los corintios, que ellos decían, yo soy de Pablo, de Cefa, de Apolo, y yo soy de Cristo. Entonces me confundieron. No soy yo, son los corintios, es el espíritu griego que me ha, que me ha poseído. Segunda de Corintios 3:18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como por un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. ¿Cómo? Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. O sea, amados, estamos siendo transformados por el Señor, que es el Espíritu, ¿sí? Cuando dice como por el Señor, entiendan, es por el Espíritu del Señor. Están siendo transformados. La reconciliación nos ha dado acceso a poder ser transformados para poder expresar en este tiempo, en esta geografía, en esta generación, la imagen del Hijo. Señor, dame un auto. ¿Cómo podés comparar un auto? ¿Cómo podés comparar una casa? ¿Cómo podés comparar bienes materiales con la posibilidad que se nos dio de ser transformados y expresar la imagen del Hijo? Señor, dame más posibilidades de transformar. No sé, orá como quieras, pero que sea tu oración, no que Dios te dé algo, porque sabes que la imagen del Hijo es la que atrae todas las cosas. Saber todas estas cosas, amados, no nos hace vivirlas. Esto debe ser una realidad cotidiana. El Evangelio no es saber la Biblia. El Evangelio, vivir el Evangelio no es saber todo acerca de una congregación. Amados, de una congregación o de cómo es el funcionamiento de las congregaciones, lo podés aprender en menos de un año. Es más, hay gente que viene la segunda, tercera vez y ya está levantando los brazos. No sabe ni por qué levanta los brazos, pero levanta los brazos. Y están las canciones lentas y la gente ya sabe que tiene que cerrar los ojos. Y están las canciones rápidas y la gente hace el pasito evangélico. Ya todos saben lo que hay que hacer. Los más osados se ponen a bailar, saltan, gritan. Depende lo que la gente vea. Todos los formatos evangélicos son facilísimos de imitar. No hay nada más. Hasta las profecías son fáciles de imitar. Todo es fácil de imitar. Los milagros son fáciles de imitar. Cualquiera que recién comienza puede imitar o hacer un milagro. O sea, amado, cualquier cosa aprendida dentro de las congregaciones es fácil. Ahora, el Evangelio no tiene nada que ver con cuestiones aprendidas. El Evangelio tiene que ver con una vida que tiene que fluir, que tiene que salir, que tiene que romper el cascarón y emerger, que tiene que ser expresada. Pero primero tiene que ser vivida y tiene que ser una realidad cotidiana en nosotros. No pretendemos haberlo alcanzado ya, no somos perfectos, pero hacemos una cosa, trabajemos en función de esto. Los argumentos del alma siempre me van a llevar a que esto no pueda ser una realidad. ¿Y cómo me llevan? Me llevan para mostrarme dónde estaba. Entonces las personas empiezan a decir, yo antes era adicto y ahora no. Yo antes era ladrón y ahora no. Yo antes era borracho y ahora no. Y la pregunta es ¿por cuánto tiempo? Porque si tú antes era ese, en cualquier momento ese vuelve. Porque no estamos viendo una transformación, estamos viendo un cambio de conducta. Ahora, si el cambio de conducta es por causa de una transformación, bienvenido el cambio de conducta. Pero si es por un cambio y nada más, por un formato, un formalismo religioso, una represión. Hay personas que no hacen cosas porque están así. Si lo hago, no lo hago, porque no hay transformación real. El Evangelio nos propone una transformación.
para transformar y ser transformados, o mejor dicho, para ser transformados y transformar, y a partir de transformar, llevarle a este mundo lo que este mundo no conoce, que es la reconciliación. ¿Dónde estoy? Debe ser, donde estoy hoy, amados, debe ser una notificación constante al alma. Constantemente yo tengo que decirle al alma dónde estoy. Y el dónde estoy es lo que decíamos recién. La palabra de la cruz nos notifica esta realidad. Están en una posición. Estás en una posición puesta por el Espíritu. Esa notificación debe ser cada día más profunda en nosotros. Cuando hablamos de profundizar en la palabra, hablamos de profundizar en la notificación del Evangelio, no en la Escritura. La Escritura sirve para lo que te estoy explicando ahora, para que el Evangelio no sea misticismo, para entender que lo que decimos tiene un fundamento, que tiene una base, que no nos paramos acá a hablar porque se nos ocurre hablar. Hay un fundamento, hay una base, para eso sirve la Escritura. Ahora, amado, la Escritura, si sirve para eso, que sirva para eso, pero no que sirva para que yo viva una vida ficticia, de que porque sé la Biblia me creo que vivo el Evangelio. Esa notificación del Evangelio tiene que ser cada día más profunda en nosotros. Y ya termino. 2 cosas más y termino y terminamos esta clase. Evangelizar el alma es notificarle todo tiempo, en todo tiempo y en todo lugar donde estoy, mi posición actual. ¿Y cuál es la posición? Salvados, justificados y reconciliados. Esto tiene que ser una realidad constante y cotidiana en nosotros. Gracias a todos por haber estado ahí, por quedarse hasta este momento. Una perspectiva diferente va a continuar el próximo miércoles desde las 19. El viernes tenemos una nueva transmisión de 60 minutos para renovar el entendimiento, también a las 19 horas. Y a partir de la semana que viene, los diferentes expositores van a estar profundizando a partir de acá. O sea, si los expositores que me estén mirando, les quiero decir algo. Acá está la vara, muchachos, desde acá. Seguimos profundizando. Les mando un abrazo enorme, enorme a todos. Gracias por estar ahí. Si alguno quiere ser parte de que esto se siga extendiendo, de que la palabra siga corriendo, de que la palabra no tenga obstáculos y lo quiere hacer a través de su generosidad, lo puede hacer. Comuníquese con nosotros al número de WhatsApp que está en este momento debajo mío, que es el 2234-976439, 2234-976439. Podés comunicarte para ser participante con las finanzas de la extensión y de la proliferación de esta palabra, de esta perspectiva. Gracias a todos, les mando un abrazo enorme, paz.